Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Guadalupe Vallejo Mata y hoy les vengo a recomendar este libro que es el de México Bárbaro. En este libro pues nos da a conocer cómo México se estaba desenvolviendo en este periodo del tiempo, del cual es el Porfiriato, pero solamente en un aspecto. El autor del libro es John Kenneth Turner. John Kenneth Turner era un periodista norteamericano que al principio del libro nos va diciendo que los norteamericanos consideraban a México como nuestra nación hermana, ya que pues ellos decían que era igual a la suya, solamente que había pues que esto era más pobre y que el temperamento de las personas era muy diferente al que ellos tenían. John nos comienza a decir que para él pues la constitución y las leyes les parecían pues bastante justas y pues como que vivían bien, pero luego nos dice que no, que al parecer que ni la constitución y ni las leyes se hacían valer, que estas eran como, por así decirlo, nada más ahí, realmente pues no las cumplían. Y pues se dio cuenta que no existía la libertad de palabra, que realmente los encargados de todo pues eran los políticos y que la prensa era reprimida. Todo este libro se originó gracias a que John hizo contacto con 4 revolucionarios que estaban encarcelados en Los Ángeles. Y John al momento de hacer contacto con ellos no entendía el por qué ellos querían hacer una revolución al principio o más bien porque estaban encarcelados. Si eran personas, a su parecer eran personas muy cultas y eran universitarios que se veía pues que tenían un gran ingenio. Y entonces al momento de hacer contacto ellos comienzan a decirles por qué querían hacer una revolución y lo que pues hizo que John pues fuera a investigar y todo eso fue de que uno de ellos mencionó la esclavitud, a lo que John respondió lo siguiente: ¿esclavitud? ¿Quieren hacerme creer que todavía hay verdadera esclavitud en el hemisferio occidental? Bah, ustedes hablan como cualquier socialista norteamericano. ¿Quieren decir esclavitud del asalariado o esclavitud de condiciones de vida miserable? No querrán significar esclavitud humana. Pero en efecto, ellos le empiezan a decir que sí hablaban de esclavitud humana, de niños, niños, hombres, mujeres tratados como mulas, de que realmente no tenían derechos, de que vivían en condiciones muy horribles, que estos eran azotados. Y fue todo esto lo que les comenzó a decir, que hizo que pues John, pues ahora sí, pues quisiera ir, le dio pues la curiosidad de ir a investigar. El primer punto al que fue a Yucatán y en efecto lo primero que vio fue la esclavitud en las haciendas de Anaquén. Y recordemos que pues las empresas textiles eran muy importantes en este periodo que es el Porfiriato. Y sí, y él se hizo pasar por un universitario que tenía grande dinero y quería pues contratar a esclavos e invertir en una de las haciendas. A lo que pues los reyes del Anaquén lo recibieron calurosamente porque pues tenía dinero. Y pues comenzó a ver que tenían esclavos, de cómo estaban siendo las personas tratadas. Y así fue en cada lugar al que iba. Y de hecho John en el libro dice que pagó por un esclavo. Y este esclavo pues, o sea, cumplió con la deuda que tenía ahora con John. Y entonces ya cuando el esclavo cumplió la deuda, John lo dejó en libertad. John en uno le preguntó a los reyes del Anaquén, o a los hacendados que estaban ahí, que por qué no los dejaban ir.
Y ellos les decían que porque tenían todas las cosas bien, que tenían trabajo, que tenían ropa, que todo estaba muy bien y que el hecho de pues considerarlos como libertad iba a ser algo que realmente no iba. Y pues entonces él nos va diciendo de que a veces secuestraban a los niños para que pues estos fueran a trabajar a estas haciendas, que cuando los padres se descuidaban los agarraban y se los llevaban a trabajar. También nos dice que los niños a partir de los 12 años ya eran considerados como hombres y tenían una cuenta que ellos tenían que pagar por sí solos. Y cuando pues estos no cumplían y tampoco pues los hombres, eran eran como que los agarraban por así decirlo, a latigazos. Y pues a las mujeres cuando pues no querían cumplir con lo que ellos decían y así, pues, o sea, les manchaban el pudor, les manchaban el nombre y las hacían quedar como muy mal. Los esclavos que pues, o sea, John nos dice de que las personas que eran esclavas eran los mayas, los yanquis y los chinos. Y también nos dice que pues, los yanquis, 2/3 partes de los esclavos pues siempre morían porque pues ellos no estaban para esas condiciones y que pues los yanquis pues lograron pues ser como que capturados y así porque pues, o sea, nos menciona de que llegaron el gobierno llegó a ejecutar a ¿qué decirlo? Al que estaba al mando de todos, los llegó a ejecutar públicamente y pues hubo otro, pero pues aún así lograron pues capturarlos y capturar todas las tierras y todo lo que ellos tenían. Y pues, o sea, John nos empezó a darse cuenta de todo lo que estaba pasando en México, que realmente pues, como ya lo había mencionado antes, la Constitución no se hacía valer, tampoco las leyes, que realmente que México era un pueblo en el que estaba reprimido totalmente, que no podían levantar la voz. Y nos menciona también que cuando un esclavo lograba escapar, pues les ponían como de pagar les daban 10 pesos de recompensa a quien los encontraran. También otra cosa que nos dice John era de que pues en sí Porfirio Díaz no hubiera seguido al mando si no hubiera sido por las fuerzas militares que pues le había pedido a Estados Unidos, que si estas no lo hubieran apoyado, que Porfirio Díaz ya hubiera caído desde hace bastante tiempo y pues que los norteamericanos apoyaron en ese aspecto. También nos dijo que los niños eran secuestrados y cada que pues veían que un niño estaba lejos de su mamá o que su mamá pues no estaba en la casa o así, pues los hacían como que jugaban con ellos y pues hacían que estos se fueran con ellos a base de mentiras o simplemente los veían y los jalaban y pues era casi como ellos terminaban en las haciendas. Y le contaron que hubo 2 casos de personas que sí lograron escapar de las haciendas de Anaquén, pero pues que de ahí en más ya no le dijeron de otro caso. Estos disfrazaban a los esclavos, por así decirlo, no los hacían llamar como esclavos, los hacían llamar como obreros, para que pues vieran que no había ningún mal y que todo realmente estaba de acuerdo a la ley, cuando realmente no era así. Y John hace responsable de todo esto a Porfirio Díaz, hace responsable de la ignorancia que se estaba viviendo, del maltrato, de la esclavitud, de todo lo inhumano que estaba pasando en ese tiempo. Se le estaba dejando, bueno, echando en la cara a Díaz, porque Díaz realmente, pues en sí, él decía que realmente pues no le importaba lo que le estaba pasando en ese entonces a ninguno del pueblo, que no fueran personas de alto prestigio, por así decirlo. Y pues en sí eso es de todo lo que habla este libro. La verdad, si les gusta la historia de México
y pues quieren estudiar alguna carrera relacionada a historia, este libro es de muy buena ayuda y pues, o sea, es como que muy bueno. Realmente pues te hace expandirlo todo lo que tenías en cuanto como te da una perspectiva diferente, porque ya es de un punto diferente al que pues no es de un mexicano, es de un estadounidense, del cual pues no quiso como de que las ideas de otro influyeran en él, sino que él decía, yo voy a tomar mis ideas, voy a sacar mis conclusiones, va a ser lo mío y no voy a dejar que el de otros pues se me quede ahí pegado. La verdad está muy bueno y pues sirve también para conocer más sobre lo que pasaba en México y para expandir también nuestro conocimiento sobre esta historia de nuestro país.